¿y quién me va a conocer? ¿Quién va a venir? Conclusión, la primera vez que llama a un paciente particular a pedir cita conmigo, casi me muero. El voz a voz me ha traído un paciente después de otro paciente. He trabajado en algunas empresas, obviamente, por fuera de mi consultorio, y esto me ha hecho que me reconozcan y que muchos años después me sigan buscando con el mismo número celular. ¿Qué hizo usted cuando se enfrentó como a eso, como de pasar de ser solo dermatóloga a ser empresaria? Realmente es un ensayo y error, ensayo y error. Un error que haya cometido siendo empresaria como dermatóloga, pero siendo empresaria, un error del que usted dijo, ay, Dios mío, esto me va a salir caro. Bienvenidos a Wow Que Podcast, una producción de Wow Mira, agencia de marketing digital. Bienvenidos a Wow Que Podcast, temporada 2, episodio 1, hoy con una invitada de lujo, la doctora Elvia Quevedo. Ella es médica dermatóloga. Doctora, buenas y bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, yo ya dije, es médica dermatóloga, pero realmente, ¿quién es, qué especialidad tiene y qué hace la doctora Elvia Quevedo? Bueno, yo soy Elvia Quevedo, soy médica egresada de la Universidad del Bosque y soy dermatóloga también de la misma universidad. Llevo ejerciendo mi función más de 25 años. Actualmente trabajo acá en mi consultorio y tengo una actividad paralela que soy docente de la Universidad del Bosque. ¡Wow! ¿De qué? También de dermatología clínica, trabajo en el Hospital Simón Bolívar, asociada con la Universidad del Bosque. Oh, súper bien, pues ya se imaginarán la clase de conversación que vamos a tener en ese momento. Doctora, ¿en qué momento de su experiencia, hace 25 años comenzó como dermatóloga, pero en qué momento dijo, quiero tener un consultorio? Bueno, realmente uno desde que es pequeño sueña con tener su propio consultorio. Uno no se imagina que la situación del país tuviera que pasar por otros pasos previos, pero siempre como el foco desde niña es tener mi independencia y tener mi consultorio. Realmente desde el día cero yo dije, así no tenga ni un solo paciente, tengo que abrir mi consultorio. ¿Y hubo algún miedo, por ejemplo, de eso de así no tengo un paciente, por qué de pronto no podría tener un paciente? Bueno, es muy difícil en un medio tan competido tener un nombre propio y tener un pool de pacientes desde el día cero. La especialización y durante la carrera a uno no le enseñan a hacer clientela, a uno le enseñan a estudiar, a uno le enseñan a diagnosticar, pero no cómo surgir y cómo crear un pool de pacientes para uno propio. Entonces, bueno, pues tocaba arriesgarse y desde el día cero dije, así sea para ver cómics todo el día, tengo que tener mi propio consultorio. Bueno, yo me voy a meter un poquito en algo que a mí, como empresario, también me da un poco de miedo, y es cuando uno va a tener un espacio físico, pues eso tiene unos gastos. ¿A usted en ese momento no le dio susto de si se queda viendo cómics, pues con qué va a pagar ese espacio físico, que es una responsabilidad que uno tiene y que no es como que ese mes no tengo para pagar, después lo pago? No, sino que es de hecho un contrato que uno hace casi a un año. Sí, es verdad. ¿Cómo lo hizo? Al principio yo tenía un pequeño consultorio que compartía con 3 médicos más. Ni siquiera eran dermatólogos, eran ginecólogos. Y poco a poco, en la medida en que fui creciendo, pues fuimos, como se dice popularmente, partiendo cobijas, y ya necesitaba yo más espacio. Entonces ya adquirí este consultorio un poco más grande, que cumpliera pues con lo que yo soñaba desde niña. No tengo compartido el tiempo con nadie porque creo que realmente el sitio donde soy más feliz es aquí en mi propio consultorio. Ay, qué bonito eso. Pues es una muy buena estrategia para alguien que le da miedo lanzarse a tener su propio espacio, su propia sede. De hecho, conozco empresas que hacen eso, que tienen como que alquilan toda una casa y en un cuarto acomodan oficinas de una empresa, en el otro oficinas de otra y en el otro oficinas de otra. Así no da tanto miedo. De acuerdo. Algo así fue lo que usted hizo en el mismo consultorio, compartir con otros especialistas. Sí, nos dividíamos los horarios, siendo especialidades tan diferentes, ginecología, dermatología, pero siempre mantuvimos muy buenas relaciones y respetábamos los espacios, pero en la medida en que crecimos, ellos se fueron para otro espacio y yo me quedé con este. No, excelente. Sí. ¿Quién le inspiró en ese momento? Bueno, pues que había que crecer y cada vez tener
Gracias a Dios he tenido siempre unos muy buenos pacientes que me quieren realmente y me han recomendado con otros, por lo tanto dije, pues lo puedo hacer sola y puedo asumir los gastos del consultorio, la secretaria, las diferentes personas que me han ayudado en este curso. Ok, excelente. Doctora, cuéntenos una anécdota que le haya marcado de sus inicios, algo que sea bueno, sea malo, pero de esas anécdotas que uno siempre le queda algo de aprendizaje. Bueno, pues era muy difícil decir, ¿y quién me va a conocer? ¿Quién va a venir? Conclusión, la primera vez que llama un paciente particular a pedir cita conmigo, casi me muero, porque más o menos que esté todo impecable, perfecto, Claro. y actuar con naturalidad frente a una persona que ya no iba a pagar una consulta de una EPS o de una medicina prepagada, sino un paciente que realmente quiero pagar un fee adicional, pero sentirme bien atendido. Entonces era como, yo le decía a la secretaria, no importa la hora que sea, no importa si el paciente solo puede el domingo, pues yo voy el domingo. O sea, era como esas ganas y esa ansiedad por atender el primer paciente particular. ¿Y cómo la conoció ese primer paciente? Yo estoy en este espacio frente a una clínica muy reconocida, que es la Clínica de la Mujer, y ahí dijeron, no, pues ahí al frente hay una dermatóloga, pero pues X. Lo interesante de esa primer paciente es que hoy, 25 años después, sigue siendo mi paciente particular, y ella pues claramente me ha traído otras personas de su familia para ser atendidas gracias a esa primera cita hace 25 años. Hoy en día, ¿cómo la conocen o cómo la conocen, cómo se enteran de su servicio, de su especialidad, de su profesión y vienen y la contactan? Bueno, pues ahí sí el voz a voz. Me ha traído un paciente después de otro paciente. He trabajado en algunas empresas, obviamente, por fuera de mi consultorio, y esto me ha hecho que me reconozcan y que muchos años después me sigan buscando con el mismo número celular. O sea, la primera paciente se quedó con mi número celular, ha sido la paciente de toda la vida, y con ese mismo número, a través de diferentes empresas, por fuera, como les cuento, siguen viniendo a mi consultorio. Excelente. Bueno, ahorita mencionaba que en la academia no le enseñan cómo ser empresaria, digámoslo. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ser empresario es difícil y tiene que tener unos conocimientos diferentes a lo que le enseñaron en la universidad. ¿Qué hizo usted cuando se enfrentó como a eso, como de pasar de ser solo dermatóloga a ser empresaria? Bueno, pues realmente a uno no le enseñan ni a sumar. Entonces no le enseñan dónde debe comprar los insumos, qué son los instrumentales que debe tener, cómo contratar una secretaria, cómo hacer los trámites ante la Secretaría de Salud. Entonces claramente pues uno se apoya en sus profesores, a los que les agradezco mucho algún consejo al principio, pero realmente es un ensayo y error, comprar lo que no es, no saber cómo distribuir el tiempo, no saber cómo meterse a una medicina prepagada. Entonces son aprendizajes que se van haciendo en el tiempo. Realmente no es que a uno le den un manual, llame a tal sitio, haga esto, contacte a este. Es ensayo y error. Es que es muy difícil, por lo que dice que a uno no le enseñan ni siquiera a sumar, a uno no le enseñan a hacer un presupuesto, no le enseñan nada, solamente como lo técnico de la carrera, pero la parte de uno ser empresario, no. Y uno siempre tiene el sueño, como lo decía ahora, es un sueño de niña. De acuerdo. ¿Hubo alguien que fue como la persona que le ponía freno a sus sueños, o la persona que le decía, ¿para qué? ¿Usted qué va a poder? No, por el contrario, gracias a Dios en mi familia siempre supieron y me tuvieron fe que podía ser independiente, y desde el día cero me apoyaron, pues obviamente económicamente al principio, y en la medida en que yo fui creciendo, pues ya lo podía asumir yo todos los costos, pero ellos siempre como, no importa, se hace un crédito, no importa, tienes que estar en un buen sitio, en un buen consultorio, siempre tienes que sonreír. Entonces, sí, siempre, entonces cuento con mi familia para eso. Qué bien. Un error que haya cometido siendo empresaria como dermatóloga, pero siendo empresaria, un error del que usted dijo, ay, Dios mío, esto me va a salir caro.
Bueno, pues de pronto asociarse uno con otros colegas. Al principio yo decía, no, es mejor crecer juntos y durante algunos meses, poquitos, lo hice, pero entonces empezamos como a tener los cruces del horario, tú haces estética, yo no hago, entonces de pronto eso, creer que uno solito puede, me parece que es mejor pensar lo que no, vamos en grupo, acá no es tan sencillo ir en manada y más bien independiente. ¿Y cómo le ha ido en esa convivencia laboral con esas otras personas, con personas de su equipo, con personas que trabajan con usted? No, muy bien, yo creo que mientras uno tenga el respeto y conozca sus límites, se puede perfectamente tener buenas relaciones con las demás personas. Yo realmente soy empresaria unipersonal, yo no tengo muchos empleados, pero creo que así sea uno solo o con 10 personas a su mando, siempre debe tener las mismas características. Bueno, quiero preguntarle algo un poco más personal y es, ¿quién es la persona que más la inspira y la apoya de su familia? ¿Quién es la persona que siempre ha estado ahí diciéndole, vamos, tú puedes? Ahorita hablabas de prestemos que luego miramos cómo pagar o pagamos. ¿Quién es esa persona que ha estado ahí siempre apoyándola, que cuando pasa algo malo es la primera persona a la que usted llama y le dice, me pasó esto? No, claramente mis papás. Bueno, actualmente mi papá falleció, pero siempre he contado con el apoyo de mi mamá en este caso y mi hermano. Siempre hemos sido una familia muy unida y ante cualquier eventualidad ellos son los primeros en socorrerme, en apoyarme o en sugerirme, siendo que ninguno es médico, claro. pero siempre hemos sido como un núcleo muy sólido. Qué bonito eso. Yo creo que eso es fundamental en la vida de uno. Sí, claramente. Si no, también se nota. Además. Si no lo apoyan a uno, también se nota impresionante. ¿Qué ha significado para usted construir una marca en digital? Porque yo veo que usted sube contenido a sus redes sociales y todo. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, ese es uno de los retos más grandes que he tenido porque pues se podrán imaginar que hace 25 años no existía ni Facebook siquiera. Claro. Entonces dar el salto a hacer un video, a grabarse, a mirarse cómo queda es difícil. Los estudiantes míos ahora que tienen la mitad de mis años y salen y publican 15 videos en un solo día, para mí es un reto diario enfrentarme a un mundo digital. Muchas personas me dicen, ay, a usted no le da como pereza estar en sus reels. Yo digo, pero es que son las páginas amarillas de mi época. Entonces el que no está en redes pues no existe. Y bueno, pues ya que me tocó, pues trato de hacerlo bien. De pronto no seré la más instagramer o como se diga, influencer, pero bueno, es un reto diario que trato de hacerlo lo mejor que puedo. ¿Y le ha traído pacientes? Muchos, gracias a Dios, sí. Inclusive hay personas que me dicen, te vi en TikTok, y pues esa es una red de gente más joven, pero estar ahí, eso crea satisfacción. Después de todo eso que ha logrado, después de lo que nos cuenta de lo que hace con sus redes, ¿qué es lo que más satisfacción le trae? Bueno, que me recuerden siempre como que tuvieron una buena atención. Y que muchas personas pueden confundir, voy a investigar esta doctora cómo es, y ven en mi red social que publico algo sobre consejos del acné y vienen y les hablo igual, dicen, ay, me siento como en un reel de los suyos. Ven que realmente lo que proyecto ahí es lo que van a tener acá en mi consulta. Perfecto, eso es súper importante, porque uno no se puede mostrar a alguien en redes sociales y que en persona sea otra persona. Sí, exactamente. Entonces dicen, ay, aquí grabó tal video, aquí hizo tal cosa. Entonces eso pues me da alegría y satisfacción, obviamente. Qué bien. Doctora, ¿todo esto le da a usted miedo que a futuro no pueda seguir sosteniendo? ¿O al contrario, usted es una persona que miedo? No, yo creo que todos los días hay miedos y hay nuevas cosas que enfrentarse. Yo soy dermatóloga más clínica que estética y mantenerse en un mundo donde hay tanta competencia a nivel estético y donde todo el mundo quiere lucir mejor, que lo busquen por ser una dermatóloga clínica, es decir, que le gustan más las enfermedades reales de la piel que la parte estética, pues es difícil. Pero si uno no se muestra como es y yo vengo aquí a prometerle que yo hago 1000 cosas
estéticas, pues no lo voy a lograr. Entonces creo que mantenerse en el mismo campo, ser auténtico, ser clínico, ser como siempre he sido, pues a veces no es tan fácil. Claro, total. Le iba a preguntar la diferencia entre clínica y estética, pero pues creo que ya la acaba de dar. Lo estético es más como el cómo me estoy viendo y lo clínico es más como a la raíz del problema. Sí, exactamente. El estético busca cómo mejorar más o cómo potenciar más, que te quede sin la arruga, sin la sonrisa de una manera o de otra. En cambio, el clínico va más, manejemos la enfermedad como tal. Su acné porque lo tiene, su hongo porque lo tiene, la verruga, la caída del pelo, una reacción a un medicamento. Entonces, sí, adicional a eso, le puedo ofrecer después algo para mejorar su forma de verse en su espejo, pues también bienvenido. Pero mi fuerte es la clínica. Entiendo. Vamos a devolvernos un poquito y quiero preguntarle qué era para usted el éxito cuando arrancó. Pues el éxito, yo creo que desde que uno es niño era como, quiero ser un buen médico, pero también tener un reconocimiento. Que lo busquen, no porque es el hijo de o el familiar de, porque en mi casa no había médicos. Entonces, pues me tocó labrarme el camino sola. Entonces, que digan Elvia Quevedo, sí, la dermatóloga, ya eso es un logro. Okay. ¿Sí? ¿Qué hace usted en el día a día para eso, para posicionar su nombre? Aparte de lo que ya nos dice, dar un muy buen servicio, mostrarse transparente, natural como es, ¿qué más hace? Pues yo creo que tener al paciente contento siempre va a traer otro paciente. Si el paciente se siente bien atendido, pues va a traer otro paciente. Si yo estoy en constante actualización, como trato de hacerlo asistiendo a mis consultas, a mis congresos, siendo docente, eso hace que yo esté en una constante actualización. No puede usted venir a que yo le dé el tratamiento que le di hace 25 años, el tratamiento de ahora. Claro. Entonces, esa actualización, que es un reto constante también, hace que mi empresa funcione. Bueno, listo. Eso era el éxito para usted cuando arrancó. ¿Y qué es el éxito para usted hoy en día? Mantenerse porque no es fácil, cada vez son más dermatólogos, cada vez son más dermatólogos jóvenes que son muy bien preparados, pero que adicionalmente tienen una gran participación en redes, que no les da miedo nada, que sí, se muestran más. Mantenerse de tú a tú en este medio tan competitivo me parece que es un logro. Sí, el mantenerse, sobre todo cuando hay mucha competencia, y creo que ahí es donde entra la parte de diferenciarse, saberse diferenciar, que ya nos contó cómo lo gestiona. Y hablando de gestionar, ¿cómo gestiona usted ese estrés, esa ocupación, mi profesión o mi consultorio me roba mucho tiempo, para equilibrarlo con su familia, con sus amigos, con su vida personal? No, claramente, pues en dermatología afortunadamente son horarios muy laborales, ¿sí? Okay. Entonces yo respeto mucho, si el paciente me pide que lo espere hasta las 7 de la noche, bueno, pues lo espero, pero mi horario es laboral, exactamente, yo puedo llegar y atender aquí de 9 de la mañana a 5 de la tarde, que es un horario muy compatible con la vida personal. Okay. Descanso los fines de semana, no tengo que tener aquí jornadas laborales extensísimas, no madrugo. Entonces como que respeto mi descanso y el de los pacientes. ¿Y está recibiendo hojas de vida de pronto como para ese horario, para traer de 9 a 5, lunes a viernes de pronto? Porque uno de empresario le toca a veces duro. Pero digamos que usted ya pasó esa parte en la que sí toca duro y ya se dedica solamente a atender pacientes. Sí, es verdad. Y a las clases también. Sí, al principio de pronto sí atendía pacientes desde las 6 de la mañana, pero en la medida en que he ido perfeccionando o que me ha ido mejor, pues ya no me tengo que esclavizar tanto de un horario. Perfecto. ¿En algún momento de esos 25 años pensó en dejar todo? Como que ya no aguanto más, ya no quiero más, prefiero que me contraten. Bueno, sí, muchas veces uno puede pensar eso, sobre todo que en una profesión médica donde tenemos entes reguladores
encima de uno todo el día. La Secretaría de Salud, la parte jurídica, la parte laboral, bueno, todas esas cosas que uno no está muy acostumbrado. Uno dice, ay, mejor trabajar en una EPS y que ellos hagan toda la habilitación del consultorio y yo no hago nada de esto. Pero cuando sopeso con la calidad de vida, el tiempo, pues no me arrepiento de estar en mi consultorio. Qué buena respuesta. Hagamos una pregunta que es típica, que uno se encuentra por ahí en podcast. Si pudiera decirle algo a Elvia Quevedo de hace 25 años, ¿qué le diría? Que tuviera paciencia, que no tenía por qué compararse con sus colegas que estaban en ese momento ya posicionados, que ya todos tienen consultorio privado, que tienen miles de equipos para ofrecerle a los pacientes. No, creo que cada persona se puede tomar su tiempo dependiendo de su expectativa, de lo que ha aprendido, pero sin pensar que nunca lo va a lograr. Doctora, ¿y si fuera un consejo para dermatólogas que quieren abrir su propio consultorio, qué les diría? Pues que lo hagan, que así al principio parezca duro, que nadie los va a conocer, que nadie los va a buscar, que nadie puede ser mejor que ustedes, pues nada, cada persona tiene su propio tiempo y que no debemos compararnos con las demás personas nunca. Si yo soy buena en lo que hago, pues tengo que convencerme que soy buena en eso. No que quiero ser como el vecino o el amigo. Y mostrar además. Y además mostrar. Mostrar que soy bueno en eso, sí. y por qué deberían contactarme a mí y contratarme a mí. De acuerdo. Este podcast lo ven empresarios también, es para empresarios, para emprendedores, aparte de dermatólogos, odontólogos y pues médicos en general, lo ven muchos empresarios y emprendedores. ¿Qué consejo les daría a ellos? Bueno, que independientemente de las fortalezas o de las debilidades que uno pueda tener como persona, uno sí se debe arriesgar y soñar que sí se puede, que a pesar de vivir en un país tan difícil como puede ser Colombia, con tantos requerimientos de tantos entes regulatorios, pues que hay que animarse y que de pronto en el camino van a suceder tropiezos, pero si uno está convencido que es bueno, que lo puede hacer, con toda seguridad lo va a hacer. Ay, qué buen consejo, muchas gracias, porque a uno sí le da mucho miedo a veces. Es verdad. Así uno ya tenga su empresa, ya emprendido, lo que sea, uno tiene muchos miedos. Por eso ahora le preguntaba cómo así con sus miedos. ¿Tiene otro miedo de pronto que no tenga mucho que ver con lo del país, con la situación del país, con algo? Bueno, pues de pronto que uno se deje como convencer que ya pasó de moda, podría ser. Sí, que prefieren de pronto un dermatólogo más joven, pero pues nada, yo creo que uno siempre tiene que estar convencido que uno tiene todavía mucho por dar, mucho por enseñar y mucho por aportar para el país. A uno le gusta mucho la experiencia. Además. La experiencia. Bueno, Doc, ¿dónde la podemos encontrar? Claro que sí, pues en mis redes sociales tengo Facebook, tengo Instagram, TikTok y por supuesto aquí con Catalina, mi asistente, en el WhatsApp, que funciona 24 horas. Que ahí dejamos sus redes sociales y aquí estamos dejando el WhatsApp también para que se comuniquen con Catalina. Con Catalina, ahí tienen, para que la contacten. ¿Y qué hace usted? O sea, sí, ¿es médica? Médica, dermatóloga, principalmente clínica. Eso, clínica, la confundí, médica con clínica. Es clínica, pero ¿qué? Si yo tengo que poner donde Entonces, la consulta primordialmente es acné, caída del pelo, manchas, arrugas, hongos, verrugas, reacciones medicamentosas, alergias. Uy, cualquier cosa que se tenga en la piel. Muchísimas enfermedades, son más de 300 enfermedades. Que uno no sabe, uno simplemente le dice, tengo acné, me salió un granito, me salió una bolita rara. Claro, la gente generalmente confunde dermatología solo con la parte clínica, con la parte estética precisamente, sí, que es para embellecerse, pero pues la piel va mucho más allá de la belleza. La piel es salud y es la forma como usted se proyecta al mundo. Perfecto. Pues esperamos que les haya gustado este episodio con la doctora Elvia Quevedo. Cualquier pregunta que tengan para ella, ya saben, ahí en sus redes sociales la pueden dejar. Aquí en este video o audio, dependiendo de la plataforma donde los estén viendo, pueden dejarlo. Doctora, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me parece un excelente espacio. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, gracias por sus respuestas, gracias por todo el aprendizaje que nos dio. Gracias. No, con muchísimo gusto y siempre para atenderlos. Nos vemos en el episodio 2. Chao.